La renuncia a la candidatura independiente de Margarita Zavala, que dio a conocer pues el día de hoy y que es el tema pues más comentado en el país, las implicaciones que esto tiene para la contienda, las lecciones que deja la candidatura independiente. Ella habla en este mensaje que está usted viendo en pantalla, que lo difundió en redes hace cosa de minutos, hace muy poco tiempo. Habla de inequidad en la contienda y bueno, pues es uno de los temas tal vez, Luis Carlos Enrique, que provoca esta decisión, la reflexión obligada de pues el acceso de los independientes a recursos, a spots, a todo lo que los otros candidatos tienen con mucha mayor volumen. Pero hay también, me parece, consideraciones políticas. Pero bueno, empecemos por la renuncia. Luis Carlos. Yo creo que hay dos elementos a analizar. Uno, su beneficio, su racionalidad personal. Ajá. Y luego, cuál es el impacto sobre la intención del voto de los otros candidatos. Creo que al hacerlo de manera individual como lo hizo y no declinar a favor de alguien, lo hizo de una manera que genera simpatía, que genera la percepción de que lo hizo porque fue realista y porque de alguna manera está denunciando la inequidad que ella dice no existe entre candidatos de partido y sin partido. Entonces eso se ve bien, causa buena impresión. Además lo hace a la mitad de la campaña exactamente, antes del siguiente debate, en la víspera o en el transcurso del día de una entrevista que va a dar más tarde en un canal de televisión. Uh-huh. Dos, ¿a quién va a beneficiar? Perdón, esto primero le va a permitir, después del 2 de julio, tener un capital político. ¿No lo pierde al renunciar? No, no lo pierde. ¿No se desgasta? Todo este debate que hemos sostenido por semanas de la consolidación de una fuerza política que después le sirviera eventualmente para hacer un partido, ¿no se desgrana, no se desgasta con esta renuncia? Ella lo que va a mantener es una cierta fuerza moral. Porque no apoyó a nadie, le va a dar combustible para seguir opinando en las campañas y yo creo que en algún momento puede apoyar abiertamente a alguien, pero más adelante. Dos, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Bueno, de acuerdo a las encuestas, no es mi opinión, la segunda mejor opción de los que votarían por ella, votarían por Anaya. Uh-huh. Me parece que Meade no es el beneficiario de esto y si ella dijo que dejaba en libertad a sus seguidores de hacer lo que sea, si siguen el cauce natural del río, pues buena parte de ellos seguramente irán a apoyar al candidato del PAN. Yo creo que el tema de la inequidad no puede ser el argumento porque las reglas estaban establecidas desde que ella aceptó jugar aspiró, con esas reglas, ¿no? Desde que ella aceptó el registro de la candidatura. Entonces no es que de repente haya descubierto que el terreno de juego estaba disparejo y que ella tenía las de perder. Más bien me parece que el desempeño de su campaña no fue lo que ella esperaba. Me da la impresión de que no recibió los apoyos que pensaba recibir, muy probablemente de fuerzas dentro del PAN, de gobernadores, de personajes de alto relieve en el PAN, y se fue desencantando de no tener estos respaldos, lo cual le hizo más evidente la inequidad. Y coincido con Luis Carlos, en este momento quizás no es la coyuntura, pero en un tuit que en la mañana puso Felipe Calderón, comentó que Margarita Zavala estaba tomando esta decisión por ser lo mejor para el país. Entonces, yo creo que lo mejor para el país no es ser una candidata independiente frustrada. Sí, podrá aspirar a tener una fuerza política posterior, una autoridad moral, pero yo creo que en cuestión de semanas, si no es que antes, vamos a ver cómo se decanta, cómo se inclina hacia algún lado. Quizá está pensando todavía hacia dónde. Uno pensaría por lo menos en dos opciones. En Anaya, por ser del partido del que ella proviene, o por Meade, porque prácticamente su razón de ser de candidata independiente es el choque que tuvo con Anaya y una denuncia permanente que le hizo a Anaya de haber tomado el control del PAN y de impedir la contienda. En ese caso, pues quedaría básicamente Meade como opción. Habrá que resolver, tendrán que resolverse esta incógnita o seguir jugando de no participar y definir los
los intereses, que cada elector defina los intereses por los cuales se va. Reflexionemos en esto que dices. Electoralmente tiene beneficio, ya no digamos para los demás candidatos, sino para ella el declinar. ¿Por qué? Porque se mantiene vigente, sigue siendo... No declinó, se retiró. Bueno, va a renunciar. No, pero a lo que me refiero es si en 2 semanas anuncia su respaldo o que se suma a la campaña de alguno de estos otros que menciona Enrique, ¿ella gana en algún sentido por mantenerse vigente, por mantenerse Yo creo que sí, porque viva? Pongámoslo al revés. Bueno, hay 3 escenarios. Uno es que se mantenga así hasta el 2 de julio. Así es, exacto. Pero no va a ser una diferencia en el resultado final de la elección. La segunda es que hubiera anunciado hoy que va a apoyar a Meade o a Anaya, en cuyo caso, si se hubiera ido a apoyar a Meade, su base la hubiera acusado de traidora. Y hubieran dicho que es toda una treta y que nunca hubo sinceridad. Con el PRI. Y al revés, si se hubiera ido con Anaya, hubieran dicho, bueno, ¿cuál es el sentido? Esto fue una farsa. Es decir, ahorita estaría siendo criticada en las redes, pero ahorita yo creo que mantiene una cierta sinceridad o cierta... Su balance es muy positivo, es decir, si ves los comentarios en redes son bastante favorables en general. Ahora, ¿no? si al final de este periodo en donde sus seguidores se acomodan de manera libre y los seguidores le dicen, Margarita, tenemos que ir con Anaya o tenemos que ir con Meade, más probable con Anaya, y entonces ella, como resultado de que sus seguidores de manera libre fueron con uno y ella al final de la temporada le alza la mano a cambio de que Anaya se comprometa a 2 o 3 cosas, le pueden llamar la Alianza Ciudadana y eso puede tener un efecto simbólico y ella yo creo que puede acabar volviendo a sus orígenes con más capital para, por cierto, si perdiera Anaya, poder ser una competidora para ser la nueva presidenta del PAN. ¿Ese te parece el escenario más viable? Eso es una posibilidad. ¿Tú coincides con eso? Sí, es una posibilidad. Era importante que primero procesara su renuncia. Entiendo que mañana su equipo de campaña va a hacer los trámites formales ante el INE para anunciar el retiro de su candidatura. Ella está echándose para atrás, ya no quiere ser candidata presidencial. Y va a dejar pasar un tiempo, pueden ser días, pueden ser semanas, dependiendo de las circunstancias, antes de expresar una preferencia. Y creo que esa preferencia la va a calibrar todavía, en función de lo que veamos en la próxima semana, en el debate del domingo, en las siguientes 2 semanas, a propósito de cuál es el desempeño de estos 2 candidatos, que obviamente es alguno de los 2 donde se va a inclinar, si es que se inclina. La van a cortejar, calculo, ¿no? Ya la empezaron a cortejar desde hoy por la mañana, ya hay invitaciones formales de los 2 equipos para que se sumen a sus respectivas campañas. Entonces, Margarita al final creo que va a optar por sí, a respaldar a alguien, haciendo un cálculo. Puede ser a Anaya, si calcula que el peso que pueda darle eventualmente puede acercar a su intención de voto, la intención de voto de Anaya, al de López Obrador. O pudiera ser Meade, menos probable, pero no es imposible. Sí percibe que con esto también cambia los equilibrios en el segundo lugar y eventualmente vuelve a meter a Meade como un contendiente por la segunda posición, con lo que esto implica. El peso de ella, según nuestra propia encuesta de esta semana, 5 puntos. Es muy relativo, ¿no? Es decir, y además, y tú eres un experto electoral, por supuesto, pero pues el electorado no se mueve de forma uniforme, ¿no? Pero si todos los míos vénganse para acá, eso no pasa. Por eso, pero la transferencia, imaginemos, del 100% apoyos de Margarita, si se va con Anaya sería 60%. Si se va con Meade sería 30% o 20%. Y por cierto, es probable que si ofreciera su apoyo a Meade, mucha de su base acabaría votando por López Obrador. Que se moviera del otro lado. Sí, porque es más un voto anti-PRI, dirías. Es un voto anti-PRI y por lo tanto dirían que es una traición. Entonces lo lógico, si tú quieres sumar, es irte con Anaya. Ahora bien, aquí hay 2 tipos de sumas. Una es la suma contable, en donde de los 100 que tenía pasan 60. Sí. Se pierden 40. La otra es la suma político-simbólica. Es decir, estas sumas son más que la suma de las partes, porque simbólicamente genera la idea de que unidad, genera de que ya se está haciendo una coalición nueva, cambia la dinámica, introduce un nuevo tema en la conversación y eso yo creo que suma políticamente y puede generar un efecto, un swing favorable hacia arriba. Hacia arriba. Es decir, si ella
anunciara en unos días un respaldo a Ricardo Anaya, que supongo es el natural ganador de esto porque provienen de la misma fuerza política, ¿podríamos estar hablando de un PAN sanado, reunificado? Por lo menos en términos de imagen, sí. El PAN tiene muchas más divisiones que la de Anaya versus Margarita. Hay muchas más fracturas y fisuras, hay muchas regionales fisuras, y todo. Pero sí, definitivamente la gran fractura en este proceso es Anaya y Margarita. Si Margarita regresa al alma mater y con todo el apoyo y es recibida con los brazos abiertos y se le da un relieve, evidentemente eso le va a sumar más que los puntos de la intención de voto que hoy tiene Margarita. Entonces, sí es un escenario nada despreciable. Y fíjate que yo lo estoy, para mí es una sorpresa, Luis Carlos, yo apostaba en contra, yo estaba muy seguro y muy convencido cuando ella dijo aquí y muchas veces, yo llegaré a la boleta. Bueno, va a cumplir, va a estar en la boleta. Ya cumplió. Ya cumplió, pero no será candidata con registro, porque ahora lo que pasa con el INE es que la retira del registro, aunque ya no alcanza el tiempo para quitarla de la boleta, ¿es correcto? Es correcto, va a aparecer en la boleta y los votos que se tachen por ella, por su foto, se anulan. Pero todo el mundo estará enterado, así es que no creo que represente mucho problema ese asunto. Y al INE no lo mete en ningún otro problema de boletas, conteo, nada, ¿no? Bueno, la capacitación de los funcionarios de casilla tienen que decirles que ya son 4 candidatos, pero no es mayor cosa, realmente no es mayor problema. El otro problema pues es el debate de este domingo, que están discutiendo si... Ahora, los tiempos. Si reducen los tiempos o si amplían los tiempos para cada persona. Sí. Y yo creo que ahí hay otro tema. O sea, yo creo que este asunto va a beneficiar a Anaya ya este domingo, porque va a haber más capacidad de contraste, de ataque sobre López Obrador, va a ser más ágil y eso claramente en el caso de Anaya, que es un buen debatiente, lo va a ayudar y a López Obrador lo van a colocar muy arrinconado porque Mitt también va sobre él y seguramente el Bronco pues también va a hacer bromas a costa de López Obrador. Jurídicamente la ley permitiría que en las boletas no tachar ni cruzar, porque eso significa un voto, pero pegar una etiqueta o hacer algo para anular la presencia de Margarita en la boleta, eso no se puede. No hay manera y metes complicaciones, así es, estará su foto. De hecho, hubo la versión hoy por la tarde por comentarios del consejero Marco Antonio Baños de que estaban viendo qué hacían con los 50 millones de boletas aún no impresos, porque no se han acabado de imprimir. Están en proceso. Llevan como el 60% de boletas, algo así, según lo que comentó, y faltaba un tramo. Creo que no podría haber unas boletas con Margarita y otras boletas sin Margarita. Entonces yo creo que claramente va a aparecer en las boletas. En ese sentido, va a cumplir su palabra. Voy a estar en la boleta electoral, que fue lo que garantizó, eso sí ya. Antes de irnos a la pausa, fíjate, reflexionaba yo en retrospectiva, en términos de fortaleza y de presencia política, a lo mejor esto sale infinitamente mejor para la persona de Margarita Zavala que haber contendido en un proceso interno en el PAN y haber perdido frente a Ricardo Anaya. O haberse quedado callada y quedarse en el PAN sin haber hecho ese esfuerzo. La fortalece, ella ya está fuera del PAN, pero imaginemos el escenario, y esto es muy importante, si pierde el PAN la presidencia, va a haber una guerra interna. Y que llegue la hija pródiga, la que se fue y que regresa a casa, puede tener un valor unificador muy potente en el Partido Acción Nacional y ella sería la natural para encabezar ese movimiento. Muy importante ese factor. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Mensajes mucho más aquí.